determinar las coordenadas de ese mismo vector, pero respecto de la base B. Lo que vamos a estudiar acá es, además de repasar un poco lo que estábamos viendo al principio de qué son las coordenadas y cómo están asociadas con la combinación lineal, lo más importante es estudiar qué operaciones me permiten poder hacer ese pasaje de coordenadas a partir de conocer el vector de coordenadas de, por ejemplo, en este caso B, en la base 1, poder deducir cuáles son las operaciones que me permiten conocer las coordenadas de este mismo vector, pero en la base 2. En primer lugar, entonces, lo que planteamos es esa combinación lineal, es decir, 2x menos 4 es igual a un cierto alfa por 3x menos 1 más beta por menos 5x menos 1. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar cuáles son estos alfa, que son únicos para este vector y para esta base. A partir de esta combinación lineal, uno puede deducir el siguiente sistema de ecuaciones lineales, que recuerden que esta igualdad que estoy marcando acá se da a través de, como son polinomios, la igualdad de los coeficientes. Es decir, que uno tiene que igualar coeficiente a coeficiente. Si comparamos el coeficiente lineal que nos quedaría en la expresión de la derecha, ahí es donde aparece el 3 alfa menos 5 beta, y eso tiene que ser igual a 2, porque es el coeficiente lineal que aparece en el vector de la izquierda. Y después, comparando los coeficientes independientes, tendremos que menos alfa menos beta tiene que ser igual a menos 4, lo que aparece acá como la segunda ecuación. Este sistema de ecuaciones ustedes lo pueden resolver como quieran. Acá es donde entran en juego todas aquellas herramientas que hayan visto en álgebra 1. Por ejemplo, podrían plantear la matriz de coeficientes asociada y a partir de ahí operar para encontrar quiénes son alfa y beta. O pueden operar directamente con las ecuaciones. De cualquier manera que lo hagan, uno obtiene las soluciones de este sistema, que recuerden, es un sistema compatible determinado porque ya sabíamos que B1 era una base. Entonces, para cualquier vector que elijamos, en este caso 2x menos 4, sabemos que hay una única solución, un único par alfa-beta que le corresponde. ¿Cómo encuentran ese par? Después cada uno lo trabaja como quieran. No estoy poniendo acá las cuentas que me llevan a eso, porque entiendo que resolver un sistema de este estilo es bastante sencillo. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue encontrar cuáles son esos escalares, alfa y beta, de forma tal que podemos escribir al 2x menos 4 como combinación lineal de la base 1. Corroboramos igual que efectivamente, si reemplazamos en lugar de alfa 11 cuartos y en lugar de beta 5 cuartos, tenemos entonces esta combinación lineal. Es rápido ver que entonces 11 cuartos por 3, estos 33 cuartos, menos 25 cuartos, ¿sí? Que queda acá son 8 cuartos, que eso es 2, y después menos 11 cuartos, menos 5 cuartos, es menos 16 cuartos, o menos 4. Recuerden que si hay alguna duda o algo, habiliten el micrófono y consulten. No me dejen avanzar para después tener que volver mucho para atrás. Lo que dijimos hasta ahora entonces es esto, que las coordenadas de 2x menos 4 respecto de la base 1 son 11 cuartos, 5 cuartos. Es decir, los dos escalares que aparecen en la combinación lineal anterior. Esto reténganlo, igual recuérdenlo, porque en breve lo vamos a volver a utilizar. Esta es la combinación lineal que tenemos ahora. Vuelvo un poquito para atrás para releer cuál es la otra consigna que teníamos que hacer, por si se olvidó, es usar la combinación lineal que deducimos recién para determinar las coordenadas del vector B respecto de la base B2. Hasta ahora lo que hicimos fue encontrar las coordenadas respecto de B1. Entonces, en el medio vamos a ver qué operaciones son las que nos llevan desde este vector de coordenadas hasta el de la base 2. Volvemos entonces a la que teníamos recién. Para eso, ¿qué vamos a necesitar hacer? En esta combinación lineal que aparece en pantalla, aparecen los dos vectores que integran la base 1, que son 3x menos 1
y menos 5x menos 1. La intención va a ser reemplazar cada uno de esos vectores usando los vectores de la base 2. Es decir, vamos a tener que escribir a cada uno de estos vectores, a 3x menos 1 y a menos 5x menos 1, como una combinación de x menos 1 y x más 1. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso, entonces, ahí les planteo que la manera de encontrar esa combinación lineal es justamente escribiéndola, es decir, poniendo a 3x menos 1 como una escritura que dependa de x menos 1 y de x más 1. De forma similar a lo que hicimos antes, acá podemos deducir un sistema de ecuaciones lineales, otra vez comparando los coeficientes de los dos polinomios, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Podemos plantear, si quieren, nuevamente la matriz de coeficientes del sistema y resolver a partir de ahí. Lo mismo hacemos con el segundo vector, recuerden, menos 5x menos 1. También lo escribimos como una combinación lineal de la base 2. En este caso los escalares son distintos porque para 3x menos 1 hay un par que le corresponde y para menos 5x menos 1 hay otro par distinto del anterior. Entonces, para no confundirnos, uso letras distintas. En este caso, alfa 1 y alfa 2, y acá beta 1 y beta 2. A partir, entonces, de esta combinación lineal, podemos plantear un sistema similar al que tenemos ahí arriba. Fíjense que si escribimos la matriz de coeficientes, hay una parte que es exactamente la misma, justamente la que contiene los coeficientes, y la que cambia es la que llamaríamos esa columna de resultados, que acá es 3 menos 1, porque el vector que teníamos originalmente era 3x menos 1, y en el segundo caso menos 5x menos 1, porque el vector era menos 5x menos 1. Esto, o darnos cuenta de esto, hace que podamos resolver, si quieren, los dos sistemas en simultáneo. Es decir, lo colocan todo en esta expresión matricial y operan con algún método que ya conocen. Sea como sea que resuelvan cada sistema, es decir, si quieren resolverlo en simultáneo o si quieren resolverlo por separado, las soluciones para el sistema primero, es decir, para alfa 1 y para alfa 2, son 2, 1. Recuerden, ¿qué cosas son 2 y 1? Son las coordenadas del vector 3x menos 1 respecto de la base 2. ¿Por qué? Porque vale esa combinación lineal. Es decir, porque el 3x menos 1 se escribe como 2 por x menos 1 más 1 por x más 1. Estos serían entonces alfa 1 y alfa 2. De forma similar, si planteamos y resolvemos el segundo sistema, lo que tenemos entonces es que beta 1 y beta 2 son menos 2 y menos 3. Acá a la derecha vemos entonces la combinación lineal y efectivamente esos dos números entonces son los que conforman el vector de coordenadas. O dicho de otra forma, las coordenadas de menos 5x menos 1 en la base 2 son menos 2 y menos 3. Estos datos también, recuérdenlos porque van a volver a aparecer. Ahí entonces están las dos combinaciones lineales que acabamos de expresar recién. La de 3x menos 1 y la de menos 5x menos 1. En ambos casos, la combinación lineal utiliza los vectores de la base 2. Y esta es la primera combinación lineal que hemos encontrado cuando escribimos el vector 2x menos 4 en la base 1. Entonces, como dije antes, lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión que estoy señalando el vector 3x menos 1 por la combinación 2x menos 1 más 1 por x más 1. Y de forma similar vamos a reemplazar el vector menos 5x menos 1 por su equivalente, que es menos 2x menos 1 menos 3 por x más 1. Eso es lo que estoy mostrando ahí en pantalla. No importan mucho las cuentas, después ustedes lo pueden corroborar tranquilos, pero observen bien que lo que estoy haciendo es reemplazando el vector 3x menos 1 por su combinación lineal, la combinación lineal que aparece acá arriba. Lo mismo para menos 5x menos 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve esto?
Porque en la combinación anterior, en la escritura anterior, los dos vectores que aparecían eran 3x menos 1 y menos 5x menos 1. Los dos vectores de la base 1. Sin embargo, en esta segunda escritura, que a priori parece ser más complicada que la anterior, los únicos vectores que aparecen son los de la base 2. Están repetidos, es cierto, pero aparecen solamente esos dos, x menos 1, x más 1, x menos 1, x más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es agrupar. Agrupar todo aquello que estaría premultiplicando al vector x menos 1 y agrupar todo aquello que estaría multiplicando al vector x más 1. Voy a hacer eso sin resolver la cuenta para que ustedes observen bien cuáles son los números que aparecen. Vamos igual chequeándolo, que todo lo que multiplica x menos 1 es 11 cuartos por 2, sale de acá donde estoy señalando, más 5 cuartos por menos 2. Eso es lo que aparece en el primer paréntesis de la última escritura. Y todo lo que multiplica al vector x más 1 es 11 cuartos por 1 más 5 cuartos por menos 3. ¿Qué son estos dos números que están acá puestos con las cuentas? Si ustedes miran lo que tienen ahí, es un número, ahora vemos qué número es este, pero es un número por el vector x menos 1 más otro número por el vector x más 1. Con esta escritura lo que estamos haciendo es escribiendo al polinomio 2x menos 4. Es una combinación lineal. Es número por vector más número por vector. ¿Qué número en particular es cada uno de ellos? 3 y menos 1. Después chequen las cuentas ustedes. Es decir, que estamos escribiendo al 2x menos 4 como 3 por x menos 1 más menos 1 por x más 1. ¿Qué son entonces 3 y menos 1? Las coordenadas de 2x menos 4 respecto de la base 2. Porque son justamente los escalares que usamos cuando escribimos al vector 2x menos 4 en una combinación lineal de la base 2. Vuelvo si quieren un poquito para atrás. Entonces dijimos, cada uno de estos números serán 3 y menos 1. Estos dos números son los que conforman el vector de coordenadas de 2x menos 4 en la base 2. Eso es todo lo que teníamos que hacer. Esa era la consigna que yo había puesto. Usando la combinación lineal del ítem A, que es la que estoy señalando acá arriba yo, encontrar las coordenadas de 2x menos 4 en la base 2, que son las que están acá, 3 y menos 1. Lo que importa de este desarrollo, que solamente lo vamos a hacer una vez, es tratar de reconocer cuáles son las cuentas, cuáles son las operaciones que tuvimos que hacer partiendo de esta primera escritura, es decir, de las coordenadas de 2x menos 4 en la base 1, ¿qué operaciones están involucradas para llegar al 3 menos 1? Con lo cual la idea es concentrarnos solamente en este primer paréntesis y en este segundo paréntesis, porque ahí están las operaciones. X menos 1, X más 1 y 2X menos 4 son los tres vectores que estuvieron trabajando y dando vueltas en la actividad. Pero las operaciones están resumidas en estos dos paréntesis. Entonces, la intención va a ser resumir esas operaciones de una forma que la lectura sea más sencilla. Es decir, lo voy a poner de forma matricial. Lo escribo primero y corroboren conmigo que efectivamente esto que estoy poniendo acá, este producto matricial, es el que se corresponde con las operaciones que están entre paréntesis. Fíjense que si hacemos el producto de fila por columna, tendríamos 2 por 11 cuartos menos 2 por 5 cuartos, que es lo que tenemos en el primer paréntesis. Y ese número es el que nos da 3. Recordemos que este primer número era la primera coordenada, esto es 3. Y si hacemos la segunda fila por la columna, tendríamos 11 cuartos menos 3 por 5 cuartos, que es lo que está expresado acá. Es cierto que están alterados los números, pero es una multiplicación simplemente. Entonces, retomo y repito. Estas cuentas, estas operaciones
que son las únicas que estaban involucradas para encontrar las coordenadas de este vector en la base 2, las podemos resumir acá, en esta expresión matricial. Y lo que más importa ahora es reconocer qué es lo que estamos viendo ahí. Hay uno que es bastante evidente, que es el 3 menos 1, porque todavía lo tengo señalado acá en la pantalla a la derecha. Este vector 3 menos 1 es en realidad el vector de coordenadas de 2x menos 4 en la base 2. O sea, esa matriz columna es en esencia el vector de coordenadas de 2x menos 4 en la base 2. Si miramos las otras matrices, también son elementos que ya vimos. 11 cuartos, 5 cuartos, lo estamos viendo acá, 11 cuartos, 5 cuartos. Y 2, 1 y menos 2, menos 3 eran elementos que aparecían al principio, que ahí voy detallando. El 2, 1 son las coordenadas de 3x menos 1 en la base 2, algo que hicimos antes. El menos 2 menos 3, o el menos 2 menos 3, esa matriz columna, era el vector de coordenadas de menos 5x menos 1 en la base 2, algo que también hicimos antes. Y el 11 cuartos, 5 cuartos, como contaba recién, es el vector de coordenadas de 2x menos 4 en la base 1. O sea que las únicas matrices columna que aparecen, si ustedes miran bien, son las del mismo vector. En ambos casos estamos hablando de 2x menos 4. Nada más que en un primer caso nos referimos a las coordenadas en la base 1 y en este caso las coordenadas en la base 2. Y esta matriz cuadrada, que en realidad está escrita en columnas por las coordenadas de los vectores de la base 1 respecto de la base 2, porque tanto 3x menos 1 como menos 5x menos 1 eran los vectores de la base 1. Y en particular la primera columna corresponde con el primer vector de esa base expresado en base 2. Y la segunda columna corresponde con el segundo vector de la base B1 expresado en coordenadas de la base 2. Resumimos un poquito lo que tenemos entonces. En primer lugar esto. Esa matriz que armamos, que en este caso es 2, 1, menos 2, menos 3, la ida por columnas, esa es la que llamamos la matriz de cambio de coordenadas, en este caso asociado al par B1, B2, o respecto del par B1, B2. ¿Por qué se nombra en ese orden? Que fíjense que en la notación el pool usa otra notación, así que cuidado con eso, pero esta es la notación que aparece en la práctica. Fíjense que el orden de las bases nos sugiere un modo de construir esta matriz. Porque lo que nos está diciendo es que tengo que agarrar cada vector de la base 1. En este caso eran 3x menos 1 y menos 5x menos 1. Y a cada vector de la base 1, escribirlo en combinación lineal de la base 2. Es decir, encontrar las coordenadas de los vectores de la base 1 en la base 2. Y disponer esos vectores de coordenadas, en columnas. La primera columna, que era el 2, 1, se corresponde con el primer vector de la base 1. La segunda columna, que es el menos 2, menos 3, se corresponde con el segundo vector de la base 1. Eso es lo primero que podemos destacar de este ejemplo. Es decir, reconocer que en realidad esa matriz, que es en esencia la que nos permitió hacer este cambio de coordenadas, pasar de la base 1 a la base 2, se expresa de esta forma. Y lo segundo, del cual esta ecuación, esta igualdad es un ejemplo simplemente, es que al multiplicar esta matriz, la matriz de cambio de coordenadas respecto del par B1, B2, por un vector de coordenadas en la base 1, obtenemos un vector de coordenadas en la base 2. Pero no de cualquier cosa, sino del mismo elemento. Es decir, B en ambos casos fue el mismo. Para nuestro ejemplo, en ambos casos era el vector 2x menos 4. El vector no cambia. Lo que estamos haciendo con esto es transformar las coordenadas respecto de una base en otra base. Y la matriz de cambio de coordenadas, o de transformación de coordenadas, lo que hace justamente es resume todas las operaciones necesarias para ello.
y lo resume de forma que simplemente tengamos que hacer un producto matricial. Bueno, hasta acá el ejemplo. Cortamos la llamada y seguimos un ratito por el chat. Y en todo caso, de ahí van consultando si quedó alguna duda o no. Y mientras tanto, si no hay dudas al respecto, vayan pensando de la guía el ejercicio 8, que estoy marcando acá, y el ejercicio 11. En breve también lo comentamos.